el agua caliente presurizada entra a la turbina, donde realiza un trabajo mecánico. La turbina lo que hace allí es, cuando el agua caliente llega presurizada, los álabes de la turbina giran a alta velocidad y mueven un eje mecánico, un tubo de hierro, para hacerlo más sencillo. Y ese eje está girando entre un campo electromagnético, entre la cabina de un electroimán. Y por las leyes del electromagnetismo de Maxwell, ese trabajo mecánico se transforma en energía eléctrica que va a alumbrar las ciudades. Esa es una de las grandes aplicaciones del ciclo Rankine, universalmente usado para esto. Ahora, de la turbina, esta agua sale relativamente fría y a veces como una mezcla líquido más vapor. Y el problema que vamos a hacer, vamos a verlo como una mezcla líquido más vapor. Pero, como pueden ver aquí, yo tengo que introducir el agua nuevamente en la caldera a través de una bomba, pero esta bomba en el punto 1 debe estar en fase líquida para que pueda funcionar bien. Y si yo tengo aquí, por ejemplo, en el punto 4 una mezcla líquido más vapor relativamente húmeda, no totalmente líquido, debo intercambiar calor con una fuente externa para enfriar totalmente esa mezcla que está saliendo de la turbina. De tal manera de que salga acá a la salida del condensador en fase líquida. Ahí hay que extraer calor que se lanza al ambiente, usualmente un río, un lago, un mar, etc. Luego que sale del condensador, penetra de nuevo en la bomba, retorno y hago el ciclo. Les comentaba hace rato que para hacer la combustión necesitamos un horno, si vamos a quemar petróleo, gas o cualquier combustible, carbón. En el pasado se usaba carbón. Para poder calentar el agua que está pasando por la caldera. Hoy, en la mayoría de los países avanzados del mundo, ese calor es dado por un reactor nuclear que está acoplado a la máquina esta. Aquí tenemos dos fuentes de contaminación. La contaminación térmica causada por el calor que se lanza al río, que es capaz de afectar el plancton, los peces, la mayoría, muchas especies acuáticas que uno observa, que uno ve en los ríos, truchas, pescado de todo tipo. Y acá en la torre de combustión tenemos un impacto de la contaminación atmosférica, como les dije aquí. Aquí se está quemando petróleo o cualquier combustible, está despidiendo gases que van a la atmósfera, H2S, CO2, monóxido de carbono, dióxido de carbono, que impactan la atmósfera, afectan la capa de ozono, intensifican el efecto invernadero y causan totalmente un impacto sumamente desagradable sobre el ambiente. Tenemos dos impactos sobre el ambiente cuando se utilizan estas máquinas. De paso, hay que hacer el mantenimiento a todos esos elementos. El petróleo se riega, el gas también se puede derramar durante el proceso de transporte hacia esa máquina, o los desechos radioactivos si es un reactor nuclear, donde tenemos un impacto terrible. Entonces, esta máquina es muy útil, obviamente, porque le da electricidad a casi todas las ciudades de este planeta. Se utiliza esta máquina o algunas modificaciones. ¿Alguien quisiera hacer un comentario también en base al mismo impacto que tenemos acá? Este calor que se lanza al río también puede conectarse a un ciclo adicional allí para utilizar ese calor que está saliendo, no lanzado
tan caliente el río, ahí se puede implementar otra máquina térmica. Pero siempre habrá una cantidad de calor que se desecha, y es inevitable. Ustedes cuando vayan a termodinámica aplicada van a ver esos ciclos que algunos se llaman ciclos regenerativos, donde acá se acoplan otros ciclos a la máquina arranque para obtener más energía útil que se puede utilizar para varios propósitos, incluso también para la generación de electricidad. Voy ahora a ponerle los datos con los cuales vamos a estimar el trabajo neto, la eficiencia de la turbina, que es la idea. O sea, me piden calcular la eficiencia de la turbina y me dicen que el agua está entrando en la bomba adiabática reversible a la presión de un PSI-A. Me dice que sale de la bomba presurizada a 300 PSI-A. A 300 PSI-A entra a la caldera, ocurre un proceso a P constante, o sea que sale a 300 PSI-A y me dicen que sale como vapor saturado. Ese vapor saturado entra a la turbina que trabaja adiabática irreversiblemente y sale a la presión de un PSI-A, atraviesa el condensador a presión constante y de allí sale también a un PSI-A. Con esa información, estimar la eficiencia de ese ciclo. Mirándolo acá, en el diagrama temperatura-entropía, el punto 1 está acá como un vapor saturado, aquí, como un líquido saturado, disculpe. Ahí sufre un proceso de entropía constante hasta alcanzar el punto 2, que tiene una presión de 300 PSI-A. O sea que esta isobra tiene 300 PSI-A. Ahí penetra la turbina, ese material penetra la turbina, sufre un proceso adiabático hasta alcanzar el punto 4. Aquí tenemos el punto 3 de salida de la caldera. El punto 4, obviamente, si decrece la presión hasta un PSI-A, por aquí pasa un PSI-A. Entonces, necesariamente tiene que estar con una mezcla líquido-vapor allí. Y luego en el intercambiador de calor o el condensador que tenemos aquí, cedemos agua al río, enfriamos totalmente ese vapor que está saliendo de la turbina, de tal manera que llegue hasta el punto 1, a la entrada de la bomba en fase líquida, para que la bomba trabaje bien como un líquido saturado a esa condición. Ahora lo que vamos a ir es a las tablas termodinámicas del agua. Vamos a hacer balances de energía en cada uno de esos componentes, igualito como hice con Carnot. Voy a hacer un balance de energía en la bomba, un balance en la caldera, un balance en la turbina, un balance en el condensador, y con esa información, dadas las tablas, debemos calcular la eficiencia. Entonces vamos a hacer ahora un balance de energía en el condensador, en la bomba adiabática reversible, disculpen. Aplicamos la ecuación que conocemos ya muchas veces, la hemos trabajado: calor menos trabajo H2 menos H1, S2 es igual a S1. Como conozco la entropía en 2 y conozco la presión en 2, pudiera calcular acá la entalpía en 2 con las tablas termodinámicas de la fase líquida del agua. Pero también puedo manejar otra alternativa más sencilla que se usa en el análisis de bombas, que es utilizar esta ecuación también como para aplicar las relaciones de Maxwell que hemos visto aquí y calcular el cambio entálpico ahí en esa zona con esta ecuación. Diferencial de entropía es 0 porque el proceso es adiabático, allí S2 es igual a S1. Entonces me queda que dH es igual a BDP. La aproximación es que se asume que el líquido, cuando pasa a través de la bomba, su volumen prácticamente
es constante. Mejor dicho, es incomprensible. Incomprensible. Eso es un poco lo que dice. El impacto de la presión sobre el volumen es muy pequeño, que puedo hacer esa consideración. Y entonces, H2 menos H1 sería el volumen del líquido saturado a la condición 1 por el cambio de presión que conozco. Y eso me da, ese trabajo con esa aproximación da 0,893 BTU. Como conozco H1, puedo calcular la entalpía en el punto 2 de una vez. También pueden hacerlo con las tablas termodinámicas del agua, como les dije hace rato, conocido S2 y conocido la presión en 2 de 300 pSI, meterme en las tablas, interpolar y buscar el volumen. Una vez que tenemos esto, podemos buscar también cuál es la temperatura que entra en el punto 2. Que ahí con las tablas interpolando la saco. Porque tengo todo. Tengo la entalpía en el punto 2, tengo la presión en el punto 2, puedo buscar la temperatura del punto 2. Esa temperatura del punto 2, como pueden ir viendo, todo lo va dando la tabla. La temperatura de 2 es aproximadamente igual a 101.7 grados Fahrenheit. Fíjense la temperatura que entra y vean, ahorita vamos a ver a qué temperatura sale, si sale como vapor saturado. Entonces, esta temperatura la conozco, la del punto 2. La voy a marcar aquí de una vez. 101.7 Fahrenheit. Nos vamos ahora a la caldera. Desde ese punto hasta que alcanzamos un vapor saturado a 300 pSI. Entonces nos vamos a las tablas y sacamos las condiciones de entalpía, las condiciones de presión, las condiciones de temperatura del punto 2, que sería un líquido, un vapor saturado a 300 pSI. Todo está directo y puedo buscar entonces la temperatura de este punto 3 aquí, que da, utilizando las tablas termodinámicas, 417.73 Fahrenheit. Entonces el agua se calentó en la caldera desde 101.7 hasta 417. O sea que la temperatura de este punto es 417.7 Fahrenheit. Como conozco la entalpía del punto 3 y conozco la entalpía del punto 2, puedo calcular el calor transferido a la caldera, haciendo un balance en la caldera. Voy a borrar acá para hacer un balance en la caldera. Podrán ver que esto sigue más o menos la misma filosofía del ciclo de Carnot que hicimos ahora. Hay que jugar con esto. Entonces, el calor 2,3 menos trabajo 2,3 es igual a la entalpía en 3 menos la entalpía en 2. Conozco la entalpía en 3 porque es la entalpía del vapor saturado a 300 pSI y 417. Conozco la entalpía en 2 que la calculamos hace rato. Ahí va el trabajo, porque es una caldera. Entonces puedo calcular el calor 2,3, que es el calor que se le suministra a la caldera. Ese calor es 1132 aproximadamente 1132 BTU por libra masa. Vamos ahora a analizar la turbina adiabática. Entonces, calor 3,4 menos trabajo 3,4
es igual a H4 menos H3. Y como es una turbina adiabática, S3 debe ser igual a S4, por ser adiabática reversible. En esa turbina, como es adiabática, no hay calor. Conozco las condiciones del punto 3, su entalpía. En el punto 4 tengo la presión, PSIA, y tengo la entropía, porque la entropía del punto 3 es igual a la entropía del punto 4. Tengo dos variables termodinámicas, puedo descubrir cómo está saliendo el material de la turbina. Además sé que la turbina debe estar saliendo como una mezcla de líquido más vapor. Entonces tengo que buscar la entalpía del punto 4, la entalpía de una mezcla líquido más vapor. Síganme, de acuerdo a la cultura que tenemos. Como tengo la entropía del punto 4, que es igual a la entropía del punto 3, y es una mezcla, esto es X por S sub G más 1 menos X por S sub F. Busco S sub F y S sub G en el punto 4, que los conozco. Despejo la calidad. Conocida la calidad, busco la entalpía del punto 4 siguiendo un análogo de esta forma. Es el mismo juego que hemos hecho aquí con todos los procesos. La calidad de ese punto da 0,74, 0,75 aproximadamente. Con esos datos, utilizando esta ecuación, encuentro que el trabajo realizado en la turbina es 359. BTU por libra masa. Conozco el trabajo del compresor en la bomba, 0,88 tanto. Conozco el trabajo realizado en la turbina, puedo calcular el trabajo neto. El trabajo que haríamos acá en la bomba diabática, el trabajo era menos 0,8913 más 0,8913. Eso fue el que calculamos hace rato. Entonces el trabajo neto es la suma de esos dos trabajos. Y conozco también el calor que está entrando. Puedo calcular ya la eficiencia, porque sería el trabajo neto, que es la suma de esos dos trabajos, dividido entre este calor QA, que lo estimamos hace rato cuando hicimos el balance de la caldera. Entonces de acá yo ya puedo mostrar este número. Esa eficiencia da del orden de 31,7%. Ese es un número común de este tipo de máquinas. Lo único que me falta para terminar es calcular Q sub P. Hago el balance acá en el intercambiador de calor que está en contacto con el río. Conozco la entalpía en el punto 1, que es la entalpía del líquido saturado,
Conozco la entalpía del punto 4, que es el valor que saco de aquí de la calidad. La entalpía del punto 4 de una vez se la voy a colocar aquí, la que se hace utilizando H sub 4 igual a X, H sub G más 1 menos X, H sub F. Eso da 843.3 BTU por litro masa. Reconozco esta entalpía, puedo calcular Q sub B. Y para no borrar esto, Q sub B da menos 773.6 BTU por litro masa. Esa es la cantidad de calor que se lanza al río. Ahora ya ustedes con esto pueden llenar el esquema simbólico del ciclo. Q sub A, Q sub B, las fuentes térmicas, y complementar y hacer el proceso similar a lo que habíamos hecho. Pueden hacer el diagrama PV también. Pueden hacer el diagrama HS. Ese es más complicado, pero lo pueden ver también. Bueno, lo interesante es que podemos, de alguna manera, de una manera relativamente sencilla. Aquí lo único que se complica es que, bueno, que estoy con vapor saturado, con líquido saturado, pero el análisis es igualito. Esto no es distinto a lo que hicimos hace rato con Carnot, excepto que haya tenido un gas ideal y las cosas pues fluyen. Aquí no, aquí tengo que meterme con mucho cuidado, entender los diagramas, ver dónde estoy, buscar eventualmente calidades, etc. La complicación inédita o mejor dicho, que existe en el manejo de las tablas del agua o de cualquier otro fluido. Las interpolaciones, por ejemplo, en la fase líquida, no son fáciles. Vean ustedes, les recomiendo que vean las tablas de fase líquida de Van Weyden, que es el que las trae, porque desafortunadamente la ANES no trabaja con la fase líquida en sus tablas, no las trae. Por lo menos lo de la sexta edición. Pero Van Weyden afortunadamente las trae. Acá, ¿qué hora es para tener idea? No hay ninguna tarea sobre esto, excepto que quizás algo les deje mañana. Pero sí, repítanlo, a ver a dónde llegan.